Los temas de educación dan lugar a disparidad de pensamiento. La enseñanza siempre crea noticias y mediáticas a diario. Cuando pensamos en la escuela, también encontramos que es un punto de encuentro de ideas opuestas, incluso de pensamientos antagónicos. Esta disposición antagónica procede de la variedad de opiniones, tanto políticas como económicas, como religiosas, que influyen en el ámbito escolar. Nos encontramos con un problema: deberes sí, deberes no. También este concepto de deberes escolares, deberes sí, deberes no, está influenciado por esas disposiciones opuestas que indicábamos. Dos posturas encontramos en el mundo real: los que dicen que es una actividad necesaria, que refuerza la responsabilidad y que crea la virtud o virtudes de esfuerzo escolar, y quien piensa que el deber escolar es la causa de todos los males escolares. En el programa Huella de nuestro tiempo, con ustedes, deberes sí, deberes no. Hablar de deberes sí o deberes no crea una gran problemática. Cuando pensamos en los deberes escolares, nos hacemos la pregunta: ¿a quién conviene? Nos parece que tanto como alumnos, profesores y padres están en diversidad de opiniones. A ninguno favorece. Nosotros no vamos a seguir esos corrillos que se forman en las puertas de los centros discutiendo este tipo de temas, ni tampoco vamos a hacer alusión a esas intervenciones que en los medios de comunicación se tiene sobre este concepto escolar. Vamos a intentar dar luz. Vamos a intentar también plantear el tema desde dos planos: deberes sí, positivo; deberes no, negativo. Llegaremos a alguna luz, plantearemos esas posibilidades a lo largo del programa. Para debatir este tema contamos con dos profesores. A mi izquierda, el primero, don Florencio Huerta García, es doctor en Historia, catedrático de Historia de Enseñanza Secundaria, profesor en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también investigador en temas de historia y, cómo no, en temas de educación. Por ese motivo le hemos invitado. A continuación tenemos a don Luis Martín Martín, que es profesor emérito de Enseñanza Secundaria en Ciencias Sociales, también investigador en temas educativos. A los dos yo les agradezco que estén en el programa, pero para ellos no es nuevo. Han cambiado de estudio, pero no han cambiado de idea, de pensamiento, siguen la misma línea en su carácter investigador los dos. Así que, como ya les habíamos tenido en el programa anteriormente, hace tiempo, yo les doy la segunda bienvenida, y que no sea la última. Así que bienvenido Florencio y bienvenido Luis. Gracias. Después de este planteamiento, la primera cuestión para situar nuestro tema, porque hay una polémica hoy en el mundo español y en el mundo europeo, hay una polémica. Los niños tienen que hacer deberes escolares fuera del ámbito escolar. Yo diría, el término ya se inicia con cierta confusión. Un deber escolar es el que realiza
en el aula, y también se llama deber escolar el que realiza fuera del aula. Hacemos por lo menos una pequeña matización, si os parece, sobre el tema. Luis, ¿qué te parece? ¿Deber escolar es todo? Sí, no, la verdad que es un tema polémico y ha surgido este tema, pues principalmente ahora es de actualidad. Pero claro, ante un tema tan polémico y que es una pregunta pues bastante de mucha responsabilidad, habría que pensar o tomar qué decisión se toma sobre si sí o si no. Yo recuerdo, antes de entrar concretamente en el tema, que en el caso, por ejemplo, de Toledo, pues cuando se hablaba de la jornada continuada, pues también se decía sí o no. Al final empezaron unos centros educativos con esa experiencia, muchos padres decían que no a ese tema, algunos decían que sí, y al final se impuso la realidad. Y la realidad sabemos pues realmente que en todo Toledo, y ya se puede decir en toda Castilla-La Mancha, está establecida la jornada continuada, como se decía. Sí, sí. Que yo sepa, hay algunos centros privados concertados en Toledo que tienen la jornada partida, porque también se va a tratar en esta situación de la autonomía de los centros educativos, que es muy importante que cada centro educativo tenga su autonomía para tomar decisiones. En el caso de los deberes, también hay que preguntarse, pues, ¿es necesario, por ejemplo, o son beneficiosos los deberes escolares para los alumnos? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, cuanto más deberes se pongan, ¿es mejor para el alumno? ¿Aprende más? ¿Aprende menos? Yo qué sé, ¿qué cantidad de deberes se deben de, ¿no? ¿Qué tiempo tienen que emplear? En fin. Habría que distinguir, Luis, porque deber es un término muy genérico. Se sustituye cuando se trata de la acción en la familia, en la casa, de tareas. El Tareas término ahí va escolares. más, tareas. Las tareas Pero, escolares. ¿cómo le aclaramos, Florencio, tú que tocas, que estás en distintos niveles educativos? La enseñanza media ya tiene otro concepto de lo que debe ser el trabajo escolar, incluso el trabajo fuera, y no digamos la enseñanza universitaria. Pero, ¿cómo podríamos transmitir nosotros ese sentido de deber? Bueno, yo creo que lo primero sería decidir si uno está a favor o en contra de los deberes. Yo estoy completamente a favor. Otra cuestión son los tiempos, ¿de acuerdo? Y los deberes yo creo que son fundamentales en toda la enseñanza, especialmente en la enseñanza primaria, porque los deberes, aunque el término es muy genérico, como dices, pero realmente yo creo que tienen dos ámbitos a la hora de analizarlo. Por un lado son instrumentos de refuerzo del aprendizaje, sin duda, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar son un mecanismo también, creo que antes estábamos hablando fuera de cámara y hablabas tú de responsabilidad, y yo sigo pensando en eso igual que tú, es decir, los deberes no solo refuerzan, sino es una especie de autodisciplina que también tiene el alumno. La cuestión del debate, pues yo creo que este debate ahora está, como dice Luis, muy en boga, muy en la palestra. El debate es antiguo, sobre los deberes sí, deberes no. Yo creo que hay un aspecto que me parece curioso, es decir, el tema de educación es quizá el tema tan genérico, tan de patio o de entrada del colegio. Y todo el mundo opinamos de educación cuando la cuestión es opinar de lo que queremos de nuestros hijos. Es decir, quiero que mi hijo aprenda. Es evidente que necesita un tipo de contenidos en el aula y un tipo de tareas de refuerzo fuera. Yo creo que eso lo tengo yo claro. os quería plantear, yo ahora de momento y hasta el final no estoy ni a favor ni en contra. Estamos analizando lo que es este concepto de tarea escolar, de tarea en casa. Pero a mí me parece que debéis opinar, no es tanta la cuestión de ver sí, de ver no, sino viene una pregunta añadida.
qué tipo de deber, Claro, que no. claro. Florencio. Bueno, yo es que creo que ahí Luis ha hablado también de la autonomía de los centros, que yo creo en ella. Es quizá el término que más se dice en todos los ámbitos y es el que menos realidad veo yo que se dé en la realidad, ¿no? Pero creo fundamentalmente en la autonomía también del profesor. Es decir, los profesores se supone que somos, y yo creo que verdaderamente lo somos, gente profesional en tu ámbito, en tu materia, que no solo das unos contenidos, sino que sabes cómo reforzar esos contenidos. ¿Problema que hay? Pues a veces que los deberes o las tareas de una materia se suman a los deberes y materias de otra. Y eso tiene dos problemas, en mi opinión, añadidos. Por un lado, la enseñanza ahora se ha diversificado de una forma que, donde antes teníamos en nuestra época, nos pongo a todos en la misma generación, 6 asignaturas, ahora puede haber 10 perfectamente. No es lo mismo tareas de 5 que tareas de 10. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando antes nosotros salíamos del colegio, lo primero era merendar y después hacer las tareas. Y ahí te ponían. Pero ahora, un compañero me decía que su hija iba a baile, iba a canto, le gustaba mucho el tenis y por tanto iba a clases de tenis, iba a no sé cuántas cosas. Dice, está muy agobiada porque ha empezado la ESO y ve que no le da tiempo. Pues es evidente que hay que, digamos, discriminar un poquito lo que uno tiene que hacer. A mí me gustan muchas cosas, pero si tengo que corregir, tengo que corregir. Es decir, si tengo mis propios deberes, tengo que hacerlos. Sí. Y el alumno ahí, por eso decía antes lo de la autodisciplina. Es decir, hay que elegir. Es decir, el deber sí provoca o mejora la autodisciplina. Yo creo, sinceramente, que sí. Pues sí. ¿Qué otra cuestión, Luis? Claro, no, y añadiendo, ya él, Florencio, se ha definido diciendo que él está de acuerdo con los deberes. Y yo ya me voy a definir. Y voy a decir también que también estoy de acuerdo con los deberes o las tareas escolares, ¿no? Pero con matices. Es decir, esos matices hay que tenerlos en cuenta relacionados un poco con la edad. Por ejemplo, no es lo mismo hacer tareas escolares o enviar tareas escolares a niños pequeños, que psicológicamente sabemos que un niño de 1 a 3 años, 4 años, pues las tareas ni una. Es decir, y si hace algo, pues todo es juego, es juego. Luego después, metiéndonos en la edad, pues a lo mejor ya entrando en el primer ciclo de primaria, que ya son niños de 6 a 8 años, pues hombre, podían hacer un poquito, pero no exageraciones. Por eso digo lo de los matices. Y luego ya en el segundo ciclo y tercer ciclo de primaria, pues hombre, estamos hablando de tareas escolares, pero que tampoco les produzca a los niños un estrés, o una ansiedad, un sedentarismo, en fin, eso no. Yo planteaba qué deber. Es decir, hay que tener en cuenta el contenido que tú estás expresando, pero también la edad, el desarrollo psicológico del niño. Claro. Pero ¿no estáis de acuerdo conmigo que hay deberes que hay que ponerles el no a la fuerza? Deberes repetitivos, sí, que no conducen a nada, ¿no? Sí. Los deberes repetitivos ahora normalmente los padres actualmente se quejan, pues que dicen que los deberes o las tareas escolares que es como una prolongación del colegio, ¿no? O del instituto, y que no debería de ser, que deberían de realizarse en el interior del colegio, ¿no? O de la escuela. Pero hay que poner algún tipo de aprendizaje. Ya se ha apuntado sobre lo que es la responsabilidad, es decir, poner un tipo de deberes, si no a diario, pero en una cantidad proporcional a la edad. Es decir, alternar el tiempo. Alternar el tiempo, pero claro, eso significa racionalizarlos. Y es verdad que, claro, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de chicos, de alumnos, de estudiantes de primaria, a hablar ya de alumnos de secundaria. Yo creo que es más fácil regular
o racionalizar más las tareas escolares en las escuelas que no en los institutos. ¿Por qué lo digo? Porque en las escuelas hay un tipo de profesorado que uno de ellos, el tutor principalmente, aunque también hay tutores en secundaria, pero el tutor abarca casi la mayoría de las horas. Hay algún tipo de profesor que entra, como el inglés, educación física y tal, pero ahí se puede racionalizar perfectamente. En secundaria es más difícil por la cantidad de asignaturas que tienen, tanto materias troncales como las optativas, en donde entra mucha clase de profesor. Y puede ocurrir que a lo mejor va un profesor y pone un tiempo determinado, unas tareas escolares, oye, esto para mañana o pasado mañana, llega otro profesor, tal, y no se sabe, o creo que normalmente en muchos centros a lo mejor no se sabe, no se racionaliza esa cantidad de deberes que se mandan, y puede ser que en algunos casos sea una exageración, porque va el de matemáticas, va el de sociales, va no sé qué, y cada uno pone, ¿verdad?, una cantidad, entonces porque, eso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Según las estadísticas, que luego veremos comentando, los escolares españoles tienen de trabajo escolar 6 horas y media, mientras que los europeos tienen 5 horas. Sí. Florencio, tú que fundamentalmente tocas o tienes relación con 2 niveles altos educativos, ¿qué ves positivamente para decir, no, tienen que trabajar fuera? ¿En qué y cómo? Y porque no es decir, así memorizan más y mejor. A mí me parece que decía Luis, hay que racionalizar el trabajo. ¿Cómo ves tú que debías orientar a alumnos en este sentido? Bueno, yo lo que estoy muy de acuerdo en lo que hay que diferenciar entre los niveles, efectivamente. Entre lo que es primaria, incluso dentro de primaria, nos ha hecho las diferencias de un primer nivel a el segundo o el tercer nivel. Y hay que diferenciar a su vez primaria de lo que es secundaria. Claro. Yo lo que creo es que los chicos en primaria, sin saber demasiado yo de primaria, reconozco mi ignorancia, deben de tener deberes. No sé en qué grado, y los deberes tienen que ser un refuerzo y tienen que ser, repito, un hábito, esa autodisciplina que yo hablo. Porque llegarán a secundaria y en secundaria pues, es así, es decir, los niveles educativos tienen que ser más complicados, es decir, estamos en un nivel superior y hay que seguir haciendo tareas, repito, en mi opinión. Y las tareas, esos deberes son de 2 tipos. Yo a los chicos muchas veces les digo, lo primero es racionalizar el tiempo. Sí, sí. Y hay que estudiar y eso es un deber. Es que la gente piensa que deberes es simplemente que tengo que rellenar el cuaderno o hacer los 3 problemas que me mandan, ¿no? Es que hay que estudiar esos contenidos. Habrá que simplemente tener claro para el día siguiente o para la clase siguiente qué dudas, etcétera, etcétera. Y eso es un deber. Y hay después una serie de tareas, digamos, que refuerzan esa materia. Para mí es que yo veo que la gente discute de ello, pero lo que no veo es que me den ni una alternativa ni unos argumentos a no deberes. Después te encuentras la cuestión del tiempo. Nosotros tenemos un orientador excelente en el centro y recuerdo que nos dio una pequeña encuesta y la pequeña encuesta es el aprovechamiento del tiempo. Bueno, pues este orientador es un verdadero especialista y los demás somos simplemente profanos. Yo muchas veces les pregunto, pero usted no me diga que ha estudiado, porque es imposible con estos resultados. No, es verdad, pues los chicos son muy noblotes, que dicen la verdad. Y entonces en esta encuesta salían cosas muy curiosas, porque van poniendo qué uso del tiempo hacen, y después se suma al final una cosa y tal, según unos determinados sitios. Y había un chico en concreto que tenía 20 horas semanales de televisión y juegos. Eso eran 20 horas. Otro, lo que era estamos hablando de secundaria, ¿verdad? Sí, secundaria. Muchachos ya mayores. Y otro me parece que les salían, no sé si eran 9 o 10 horas de siesta. Y decía, no, pero yo quiero aprobar. Digo, pues veo yo una cierta contradicción entre lo que usted hace, sobre todo lo que no hace, y lo que quiere.
es que los deberes que yo no estoy muy acostumbrado, pues tendrá usted que acostumbrarse ahora, ¿de acuerdo? Es decir, los hábitos, es evidente que ahora a muchos les cuesta, pues porque no los han tenido. Claro. Y por eso digo lo de, en primaria tienen que tenerlo. Y tienen que saber que en secundaria los niveles son un poco más complicados y los deberes incluyen actividades y estudios. Que es necesario formar hábito de trabajo escolar. A eso referimos. Exacto. ¿No? Sí, claro, es un hábito. Racionalizar el deber. Saber, según la edad de cada niño, lo que debe hacer. No poner deberes todos los días, sino algunos días que realmente tengan que reforzar. Y eso aumenta la responsabilidad, decías, Florencio. Yo creo que sí. Es decir, el gran, digamos, fallo que yo veo en muchos chicos es la falta de hábitos, la falta de costumbre, por un lado, y por otro lado la falta de método. Porque después te encuentras el lado contrario. Es decir, te encuentras un chico magnífico y te dice, no, si yo estudio 4 horas diarias. Yo creo que 4 horas diarias en la ESO, diría yo que es excesivo. Igual que digo que tiene que haber deberes, creo que deben de estar, es excesivo y daría para sacar unas notazas. Sin embargo, no cunde. ¿Por qué? Pues porque les falta en este caso método. Entonces, yo creo que los deberes realmente no veo yo que se manden. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que sale en la prensa. Yo he leído unos cuantos artículos de que hay deberes excesivos. Yo no creo que haya deberes excesivos, excepto que contemos como deber el estudio. Pero de tareas no creo que sean excesivas. Y después, adaptado a los niveles, yo ahí, repito, me pierdo en primaria, pero yo creo que un profesor que da matemáticas o que está dando geografía sabe perfectamente el nivel al que está dando y qué tareas debe de organizar. Ahora, hay gente que para hacer determinada tarea, sin estudio previo, es capaz de tirarse 24 horas y no terminarlo. Entonces, quizá estamos confundiendo un poco el debate. Florencio, yo pienso que podíamos orientar, aunque sea muy ligero, muy ligera la orientación a nuestros espectadores cuando decimos el niño tiene que hacer tarea escolar, concretando, que esté racionalizada la tarea, que no sea todos los días. Estamos enviando mensajes. Hay que enseñar a estudiar. Luego necesitamos un buen hábito de estudio. Es el método al que nos referimos. Pero hay que marcarle a cada niño, los profesores deben hacer un estudio de ese alumno y orientarle individualmente. Claro, por eso, perdón, por eso están ahí los tutores. Tanto en primaria como en secundaria hay unos tutores. Entonces, yo no veo muy difícil que un tutor, bien en primaria o en secundaria, cuando está en contacto con los padres, pues claro, es verdad que nosotros tenemos que evaluarle al alumno y conocerle psicológicamente y cómo es y tal, cómo lleva su ritmo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero, claro, yo tampoco sé, un profesor normalmente, porque los padres no lo suelen decir, tampoco sabemos qué carga de actividades extraescolares tiene ese alumno, porque hoy sabemos de antemano, en los pueblos y en las ciudades, pues que los apuntan que está muy bien todas esas actividades, pues a deporte, a juegos, a yo qué sé, a idiomas, a música, etcétera, etcétera. Claro, es verdad que ese alumno que tiene una carga ya que está muy bien todas esas actividades, pero también desde el punto de vista de los padres, porque claro, aquí no hay ahora mismo ningún padre que represente para poder hablar del tema, pero podemos hablar un poco porque también somos padres. Entonces también sabemos un poco del tema, ¿no? Lo que nos ha ocurrido durante... Pues claro, eso es importante. Y luego hablabais también del tiempo. A mí me parece que el tiempo es muy importante y también es importante en la vida laboral, que estamos hablando del alumno, porque claro, no es lo mismo cantidad que calidad. Es decir, decía Florencio antes, 4 horas. Bueno, es que 4 horas, a lo mejor no es necesario estar 4 horas, a lo mejor con media hora, bien metido en lleno en esa tarea escolar que tengas que hacer, bien sea leer, bien sea cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que los padres ahora
según la información que tenemos, pues ellos empiezan a decir que si es una rutina, que eso son tareas, lo que se manda ahora de escribir y no sé qué, pues resulta que son tareas que corresponden a familias tradicionales del siglo pasado, que se deben de buscar tareas que sean pues más prácticas, que sean... claro, es verdad que los deberes o tareas escolares pueden ser de muchos tipos y que sobre todo también se quejan mucho, y a lo mejor lleva un poco de razón, en cuanto que esas tareas es como una prolongación del libro de texto. Pero es que también hay que decir que el libro de texto ha cambiado con respecto a lo que nosotros hemos usado, la verdad, eso es una maravilla, porque es que hoy todo es que realmente a lo mejor a un profesor es que ni se le ocurre a lo mejor mandar unas actividades tan bien puestas como están puestas en el libro. Es verdad que muchas veces a lo mejor se cae en la rutina, puede ser que se caiga en la rutina. Pero bueno, todo es, los padres tienen que apoyar, como pasa con todo, en la educación del niño y todo remar en la misma dirección. Pues continuaremos después de la pausa que vamos a hacer. Y amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hablando de los deberes o tareas escolares que tienen que hacer nuestros niños. Seguiremos con ustedes dentro de este tiempo de descanso. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos debatiendo sobre la tarea escolar, deberes sí, deberes no. Contamos en el estudio, como les decíamos en la primera parte, con dos profesores, don Florencio Huerta García, catedrático de enseñanza secundaria, y también con el profesor emérito, don Luis Martín Martín, que ha sido profesor de enseñanza secundaria de ciencias sociales. En la primera parte hablábamos, defendemos la tarea escolar porque refuerza al alumno, aumenta su responsabilidad, pero con un control del tiempo, cuándo, cómo y qué tipo de deber. Pues vamos a seguir ahora en el lado opuesto. Decimos, deberes, no. Deberes escolares, tareas escolares, no. Y vamos a ver por dónde empezamos. Yo diría, tareas escolares no, porque yo como padre me obligan, yo que soy un padre, me obligan a que tengo que estar haciendo el trabajo con mis hijos. Luis, Florencio. Pues efectivamente, ¿cómo responderíamos a un padre? Las razones pueden ser muy variadas. Otra de las razones puede ser, pues, los padres se quejan que les puede producir, y es verdad, puede ocurrir, pues que a los chicos, a los alumnos, a sus hijos, pues le cree ansiedad y estrés. Puede ocurrir. Como también, pues eso también, claro, los deberes para ellos es un aburrimiento. Porque claro, eso ya te provoca un tiempo que le tienes que dedicar. Además, los padres normalmente también se quejan que eso provoca sedentarismo, que no les queda tiempo libre para poder realizar otras actividades, sí, etcétera, etcétera. Pero Luis, eso es una razón de no. Tú me comentabas, que luego veremos en un gráfico, que nuestras alumnas de 15 años, en un 70%, tienen estrés motivado por el deber escolar, la tarea, la famosa tarea. Esto es preocupante también. Es preocupante, no, y luego sobre todo también les puede crear a los alumnos, sobre todo que llevan un ritmo de aprendizaje más lento que otros, pues les puede producir frustración. Y los padres también se pueden frustrar en el sentido de, pues mira, yo es que esto no te puedo ayudar, no tengo tiempo para hacerlo. Entonces yo creo que los padres se deben de implicar o no en las tareas escolares, en mi opinión, lo que puedan.
pero tampoco superprotegerles de tal manera como que al final esas tareas escolares las tienen que hacer los padres. Es decir, la nota, hay algún padre de enseñanza secundaria que dice, me han suspendido, porque yo le hice el trabajo a mi hijo o a mi hija y le han suspendido el trabajo y se considera el padre frustrado. Y entonces eso motiva no trauma, sino un conflicto familiar. ¿Qué os parece? Que yo creo que hay demasiados conflictos, digamos, que yo, por ejemplo, no entiendo. Y, soy una persona mayor, pero no me considero tan fuera de, digamos, del contexto, ¿no? Yo creo que si muchas veces se habla de como contraponiendo lo que es tareas y actividades lúdicas. Y se dice eso de, es que se frustran, es que están estresados. Yo francamente no veo mucho estrés en la enseñanza. Y no lo he visto ni siquiera en mi época. Sí había preocupación y uno, en fin, que prefería sacar buena nota a suspender. Cuando suspendía, pues a uno se le bajaba la moral. Pero no veo yo tanto estrés provocado, repito, directamente provocado por la enseñanza. Las actividades que los padres le dan mucha importancia, y la tienen, mis hijos han ido a determinadas actividades, yo creo que son importantes. Es más, yo diría que son cuasi obligatorias. Sí, señor. Porque son complementarias. Es decir, una persona tiene que trabajar, yo les pongo más de media hora. Yo digo, pues a lo mejor a la semana, 2 horas y media, 3 horas por día, ¿de acuerdo? Yo creo que en enseñanzas medias es algo necesario. Y después uno lo que sale es a pegarle patadas al balón porque va a la escuela de fútbol o simplemente a la escuela de karate o lo que le gusta es la música. Claro. Y yo creo que ahí está la riqueza de unos muchachos que verdaderamente están en lo mejor de la vida. Sí. Lo que no se les puede es, como dices, sobreproteger. Bueno, no, que se frustra. No se frustra, mire usted, si es que venimos un poquito a sufrir y no pasa nada por sufrir. Pero los padres sí que se alteran. Hombre. Sí que se alteran, porque dicen, es que yo tengo que ayudar en una materia o en un trabajo que lo podían hacer escolarmente. Bien. Y lo tengo que hacer en casa. Trabajos de tipo manual incluso. Dice, yo es que no soy profesor de todo. Incluso desde el punto de vista psicológico y familiar hay peleas, auténticas peleas entre padres e hijos, porque no se entera, el padre se tiene que meter en una materia que no es suya, ahí vemos un gran problema. Yo os planteo el problema. Y ese quizás sea, esa polémica es la que trae como consecuencia que los centros públicos, vamos, los representantes, ¿no? la CEAPA en concreto, pues no esté de acuerdo con las tareas escolares, los deberes, ¿verdad?, para los alumnos. Antes has comentado algo relacionado con el gráfico, ¿no? Que a lo mejor si se puede poner el gráfico relacionado con el tiempo, ¿no? Que ya hemos dicho lo del tiempo, lo de la calidad y la cantidad. La calidad para unos es diferente a la calidad para otros. Vemos en ese gráfico que tenemos en pantalla, es una valoración, los padres se quejan, pero la OCDE en el año 2012, que es al que corresponde este gráfico, pues bien es verdad que constata efectivamente pues que España, como vemos en el gráfico al final, con una flecha roja, pues vemos que tiene el rombito negro es el número de horas, como decía antes Andrés, que a la semana, esto es semanal, que realmente se mandan tareas escolares para los alumnos. Si nos damos cuenta, después de España, antes tenemos un montón de países que tienen menos deberes escolares semanalmente para casa. Y después de España, pues tenemos que hacen más deberes que España, tenemos Polonia, tenemos Irlanda, Italia y por último Rusia. Pero si vemos, tanto por el final, vemos Rusia, Italia, Irlanda y Polonia, han ido bajando con respecto al rombito negro este que tenemos, ¿verdad? Entonces sí. han bajado en cuanto al número al tiempo dedicado a las tareas escolares a la semana. España también ha bajado el 0,9, pero aún así es un país
realmente que las tareas escolares se alarga en el tiempo a lo largo de la semana en 6 horas y media aproximadamente. En cambio tenemos, por ejemplo, Finlandia, donde sabemos que en los informes PISA pues realmente sale muy beneficiado. Entonces, claro, tenemos que pensar, vamos a ver, si Finlandia resulta que empieza en el año 3, no llega a las 4 horas y encima han bajado. En este país, que sepamos, no están prohibidos los deberes escolares, ni siquiera regulados, pero por sistema, los centros educativos no mandan, pero mandan a lo mejor entre 20 y 30 minutos diarios. Entonces, y encima, en el informe PISA sabemos que salen de los más beneficiados. Entonces, aquí en España algo le tiene que pasar, no sé si es al sistema educativo, porque cada vez que hay informes PISA, pues bueno, últimamente hemos tenido unos resultados que dentro de la mediocridad no nos encontramos, parece que hemos subido un poquito, ¿no? Pero de cualquier manera, claro, aquí no podemos nunca, desde mi punto de vista, en mi opinión, es relacionar deberes más o deberes menos, está relacionado con la calidad, está relacionado con que el chico, ¿verdad?, aprenda más o aprenda menos. Son muchos factores. Por ejemplo, como decíamos al principio, autonomía de los centros educativos, importantísimo, cosa que en Finlandia o en Bélgica o en Holanda lo tienen. Y nosotros también, hasta cierto punto. Una ley de sistema, una ley educativa que sea estable, que ya sabemos por historia lo que nos está pasando, ¿no? Cada vez que hay un gobierno tenemos una ley de educación nueva. Parece ser que estamos de enhorabuena, que a lo mejor tenemos un pacto. Pero Luis, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una primera cuestión, tú dices, políticamente estamos cambiando de sistema educativo permanentemente. Y para mí, el colmo es que se llegue a pensar que haya que legislar a través del Ministerio de Educación sobre si es beneficio hacer deberes escolares o no. Y menos mal, pienso yo, menos mal que el señor ministro de Educación actual, creo yo, que con un criterio acertado, ha dicho, hombre, hasta ahí podíamos llegar, porque para eso está la autonomía de los centros, pero también de los profesores, que no debemos olvidar nunca eso. ¿No os parece? Primera cuestión. Pero hay otra segunda. Mirando en internet aparece que es muy llamativo. Dice un eslogan, una pancarta, en la que se refleja, hablan los padres y dicen, queremos más horas de clase escolar en el centro. Y viene otra pancarta y hablan los alumnos, queremos más horas de padres en la casa. Estamos viendo una sociedad un poco alterada, ¿no os parece? Hombre, es que la familia tradicional, como se conocía, pues realmente, claro, ahora ha cambiado totalmente. Bueno, ahora no, ya hace unos años, ¿no? En cuanto la madre, en este caso la mujer, se ha incorporado al mundo laboral, pues entonces el horario laboral, pues ya sabemos cómo es. Y entonces, claro, tienen que salir los padres y estamos viendo además otra situación, ¿no? También alterada en cuanto a lo antes tradicional. En la época nuestra, los abuelos, pongo por caso, pues normalmente qué ricos son los nietos, no sé qué, pero nada más. Y ahora estamos viendo que, claro, debido a esta situación, pues tienen también que apoyar, incluso hasta educarlos, en algunos casos porque no ven a los padres. Pero eso no tiene la culpa a los padres, es la situación que tenemos y no tenemos otra. Pero no me digáis los dos, yo estoy aquí un poco, no estoy ni a favor ni en contra, pero estoy poniendo ahí un poco la situación. Y que llegar a pensar que haya que legislar sobre si el trabajo que hace el profesor necesita prolongación de jornada en la casa o no, a mí me parece que es para que toda la clase docente
saliera con la pancarta, que yo no soy partidario. No, yo tampoco. Yo tampoco soy partidario porque regular, de alguna manera, sabemos que hay algunos países, como por ejemplo Bélgica, o Finlandia hemos dicho que no, ¿no? Que están regulados las tareas escolares y está entre 20 y 30 minutos diarios, ¿no? Como hemos visto antes un poco en el gráfico. Pero claro, eso es un peligro, porque claro, te puede llegar un padre o una madre, te puede llegar diciendo, mire usted ha mandado unos deberes que mi hijo ha estado, hablamos del tiempo, ha estado y sabemos que la norma dice que son 30 minutos y mi hijo se ha tirado una hora para hacer los deberes. ¿Qué pasa? Pero es que los tiempos no son los mismos para una persona que para otra. Ese es el peligro que yo veo, ¿verdad? Que puede haber quejas si se regula los tiempos, es decir, no se pasa de 30 minutos. Puede haber padres que le estén mirando el reloj a ver si su hijo termina los deberes en 30 minutos. Y si no la acaba y acaba en una hora, pues va al día siguiente y se queja. Digo yo, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo, un poco hablando de los deberes, lo que tengo como dos preguntas sobre las encuestas en general, ¿no? y sobre esta que no conocía que has traído tú. Primero, ¿a qué se llama tareas? ¿Tareas es estudiar o es hacer algo mecánicamente? Primero, ¿qué es tareas? En segundo lugar, tengo otra cuestión. No se puede establecer, aunque ahí aparezca Finlandia, y Finlandia tiene la fama de un buen sistema educativo, y yo me lo creo, y es la que menos deberes manda, según esa estadística. Yo me pregunto si se puede establecer una relación directa entre calidad y falta de deberes, menos tiempo de deber, o la relación directa entre calidad está en relación a los recursos que allí se ponen en educación. Claro. Es decir, aquí tenemos grupos de 30 y tantos y allí tienen a lo mejor grupos de 15, de 20. Allí tienen una estructura del sistema educativo un poquito más racional, no lo repito, no la conozco, y a lo mejor ahí está el truco. Estas cosas muchas veces lo que se dan es a que, pongo un ejemplo, ¿no? Decía una vez un compañero, estábamos en una guardia y decía él, dice, vamos, es que me vino un padre, el padre X, que era un padre ya de un muchacho talludito, y vamos, es que me empezó a dar lecciones de cómo tengo que dar las clases. Dice, a mí no se me ocurre ir a un hospital y establecer ahí un cuadrante de cuándo tienen que operar o no. Dice, creo que con todos los años que llevo dando clases, y algo he demostrado, una oposición, unos años, que en fin, que doy clases. Aquí opinamos todos y es bueno. Lo que es malo no es el opinar, es que las opiniones de algunos se conviertan en norma. Y ahí estamos en lo que decías tú. Yo creo que estoy completamente de acuerdo que acertadamente el ministro dijo, bueno, de ahí podíamos llegar. Es decir, puede que el debate esté en la calle, pero hay muchos debates. Sí. Y habrá que, digamos, centrar y habrá que, digamos, sentarse a pensar las cosas. No, digamos, porque el debate, pues vamos a dar una respuesta inmediata para que aquí esto se calme. Si los padres, que yo creo que son los que más lo dicen, no son mayoría, los padres en general lo que quieren es resultados en sus hijos. Y sus hijos, yo, en mi opinión, necesitan horas de estudio. Y vuelvo al gráfico. El gráfico dice que son unas 6 horas. Sí, 6 horas y media. Si uno divide 6 horas entre 5 días, y yo siempre les digo a los chicos, no, hay que estudiar de lunes a jueves y el viernes uno se va por ahí a ver si liga un poquito. No, pero entre 4 horas da 1 hora y media, 6 horas diarias. Y yo creo que 1 hora y media, si la dividimos entre las materias que tienes y en que además dentro de esa hora y media hay que estudiar y a la vez determinadas tareas, yo creo que no da para mucho, sinceramente. A mí por eso me parece muy importante lo que has dicho anteriormente sobre las preguntas, ¿no? Lo de preguntarse a qué llamamos tareas, a qué llamamos deberes, porque también parece ser que la rutina, o sea, los padres parece que la rutina esta del escribir, de hacer una cuenta, termina esto que no ha dado tiempo de repetir, acaba esto, yo creo que va por ahí, porque claro, un deber, además vamos, obligatorio la lectura, claro, si lo comparamos con Finlandia, en la información que tenemos. En Finlandia las bibliotecas, igual que aquí, hay muchas, pero es que la gente va a la biblioteca y va a leer. Y eso es muy importante, leer, durante toda la vida, además. Claro, es que aquí a lo mejor, no, aquí si lees es porque tienes que estudiar, pero ya leer ya no es una tarea. Pues es muy importante.
para tener una formación. Sí. Quien dice leer, pues dice, yo qué sé, es verdad que a lo mejor, pues ahora ya que con las nuevas tecnologías por internet, a lo mejor le puedes decir, mira, pues estamos hablando de sociales o de historia, de geografía, me vas a buscar en internet no sé qué cosa para que no sea ya del libro, en fin, ese tipo de cosas. Es verdad que a lo mejor hay que cambiar un poco por parte del profesorado, un poco la costumbre, estamos ¿no? hablando de la colaboración familiar. Claro. ¿No os parece? La familia también habría que decirle en qué debe colaborar, pero hay que informarle. Es decir, a la familia, al padre, a la madre, hay que informarle. Su hijo debe hacer este tipo de trabajo complementario. Yo me estoy inventando situaciones. Trabajo complementario en su casa. Primero, necesitamos su ayuda, su colaboración en. Y hay que ponerle 2 puntos al en. Repeticiones no. Cuestiones mecánicas tampoco. Pero tiene que adquirir el hábito en claro. lectura. En lectura. Pero el padre tiene que leer con el hijo. Bueno, o solo, también tiene que acostumbrarse, también tiene que acostumbrarse a que lo haga solo. Pero depende de la edad. ¿En qué niveles? Ahí está. Depende de la edad. Tendrá que empezar como abuelos. Yo he leído con un nieto una página tú y otra yo. Una tú y otra yo. Y luego se le suelta. ¿Nos parece que hay que implicar a la familia de esta manera? Claro. Si es que además los padres, también se quejan los padres, dicen que yo estos deberes yo no lo sé hacer. Puede ocurrir, oye, que esa materia en concreto Claro. no lo sepan, o muchas de las materias. Tampoco pasa nada. En la época que nosotros hemos vivido, por desgracia en España, había un analfabetismo tremendo y había a lo mejor muchas más deberes. Y los padres no te podían ayudar. Hoy no ocurre eso, porque la mayoría de las familias tienen una titulación universitaria. Habría que enseñar al alumno Claro, cómo trabajar. claro. Es decir, Eso es esto fundamental. es importante, enseñarle cómo estudiar, cómo contar su trabajo, aunque sea al ambiente en el que está, cómo cuantificar el tiempo que dedica a una tarea, a un estudio, enseñarle a estudiar, porque no consiste en estar muchas horas, ¿verdad? Yo Sino creo que están cómo las suficientes. debo estudiar, cómo debo hacer un resumen, cómo debo hacer un esquema, qué es lo fundamental, qué es lo secundario. Incluso no estaría mal, y claro, estoy hablando de una utopía, que de vez en cuando pues el tutor a los padres les dijera cómo deben ayudar a sus hijos a colaborar en el estudio, en la lectura o en la realización de un trabajo. No hacérselo. Yo creo ahí que, fíjate, Andrés, yo creo que los centros actúan muy bien y cada vez yo creo que mejor. Es decir, el nivel de información a los padres, el nivel de contacto con los padres, yo creo que es exquisito. Es decir, en los centros se reúnen con los padres, los equipos directivos, después los tutores, los profesores, la administración, yo creo que ahí es también exquisita. Tienes una serie de horas para atención a padres, eso se lo comunicas y demás. Yo creo que en ese sentido los padres sí saben, digamos, qué tipo de educación están recibiendo los hijos, cuál es la dinámica en general en las clases y además, incluso no hace falta que sea oficialmente, los padres cuando vienen saben perfectamente lo que hace el hijo en tal materia y lo que hace en la otra. Y además, lo que sí existe es un grado de preocupación que yo creo que es altísimo. En mi opinión es bueno, pero esto es como la temperatura corporal. Si pasa determinados grados, deja de ser buena. Están especialmente dedicados a los hijos. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que estamos todos despistados como padres. A veces estamos despistados como profesores porque te llegan tiros, indicaciones, la sociedad pide una cosa y a veces uno ve que realmente yo sí tengo que mandar tareas, yo creo en ellas y las mando, de hecho, pero claro, te viene un padre y dice, es que no le da tiempo, y tú dices, bueno, es que yo tampoco... pero yo diría como padre, hay que pensar en mandar un trabajo, pero también tengo que pensar que el tipo de trabajo tenga una perspectiva en el futuro, una proyección en el futuro, porque según haga hoy al niño, estoy haciendo hombres del futuro. Claro. Es decir, aquí hay que seguir una metodología
muy bien pensada. Yo pondría un factor que a mí siempre me gusta poner. El aprendizaje debe estar cargado de una gran afectividad. Lo que me gusta, aprendo. Y ahí habría que... Yo no estoy muy de acuerdo, Andrés. Lo que también. me gusta, Fíjate, aprendo. yo creo que, decir, y aquí deberíamos quizá acordarnos de nosotros, es decir, yo he estudiado todo tipo de materias, todas las hemos estudiado. Unas nos gustaban más, otras menos y otras nada. Pero incluso las materias que no te gustaban y que, digamos, eran más, racaneabas más a la hora de ponerte a estudiar, yo creo que son necesarias. Es decir, yo agradezco infinito el sistema en el que estudié, lo que me enseñaron y eso, como dices tú, ha tenido proyección. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Primero, una gran diversificación en asignaturas, que yo creo que es excesiva. Pero después también los padres y los hijos ven el valor de las materias, lo ven en lo inmediato. ¿Para qué sirve? Sí. ¿De acuerdo? Usted no le interesa nada las ciencias, ¿para qué sirve la física? Si a usted el reloj se lo van a dar, incluso cuando hablan del tiempo, sabe de barómetros el hombre del tiempo. No le va a servir para nada, pero es evidente que el tener unos conocimientos les sirven incluso para desarrollar otros o como base para otro tipo de aprendizaje. Pero evidentemente no le va a servir mañana, ni pasado, ni siquiera el año que viene. Posiblemente le sirva dentro de unos años y demás. Y eso no lo valoran ahora, quizá porque la sociedad estamos también en la inmediatez. Padres, hijos y a veces hasta profesores. Yo, al decirte lo emotivo, no que solamente estudiara lo que le gusta, sino que en la metodología se pusiera tal, diríamos, cariño, digamos, sí. Claro, tal carga de estímulo, motivación, estando motivado alumno, no hay problema. Que obligadamente aprendiera, sin querer aprendiera, que dijera, ha sido tan agradable lo que me han explicado que me he metido en el estudio. Por ahí es por donde también queremos poner una gran carga emotiva en la metodología que utilicen padres y profesores. Un alumno motivado, es verdad que muchas veces incluso los mismos padres dicen, es que no lo motiva usted, es que no motiva, es que la motivación tiene que venir de varios sitios, porque la educación es transversal, ya hemos hablado. Depende del centro, principalmente de las familias y del profesorado. Ahí tenemos tres departamentos, por decirlo de alguna manera, en donde realmente la educación se basa, pero se basa en los tres. Se basa en los tres. Como no vamos a ningún sitio, es si la sociedad pues se queja en negativo de todo lo que está recibiendo el alumno. Por ahí no vamos. Ahora, en cuanto a la sociedad, cambie de actitud frente a la educación y reme en la misma dirección que el resto de la gente, oye, también hay que comprender que puede haber que a lo mejor algún profesor particular pues se está equivocando. Bueno, pues tiene la facultad de sobra cualquier profesor para corregir si efectivamente alguna cosa la hace mal, como cualquier otro profesional. Eso está claro. Llegamos al final del programa. Un pequeñito mensaje en este tiempo que nos queda, fundamentalmente a la familia, a los profesores. Los mensajes les vienen por otro lado, pero también se les puede dar un pequeño mensaje cada uno sobre tarea sí, tarea no, deberes sí, deberes no, trabajo en definitiva del alumno. ¿Qué les diríamos? Yo diría que en España tenemos un buen sistema educativo, mejorable, pero yo creo que es un buen sistema educativo. Hay recursos suficientes, mejorables, ojalá los mejoren y lleguemos al nivel de Finlandia, pero yo creo que hay recursos. Lo que sí veo es que no se puede poner todo en duda, sin ofrecer alternativas. Entonces, hay que confiar en el sistema y hay que confiar en los profesionales. Y yo creo que lo de las tareas es una parte más y hay que buscar el equilibrio con actividades y con el muchacho tiene que hacer otras cosas aparte de estudiar. Eso es evidente. Buscar el equilibrio. Si desde luego alguien nos dijera, mire usted, con este sistema
infalible, este muchacho va a ser de Ya, ya. sobresaliente. Pues yo me No, apuntaba sí. y no mandaba tareas y además me evitaba el corregirlas. Luis. No, en fin, hemos definido, tanto Florencio como yo, que los deberes sí, con matices, como hemos dicho, que lo hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, los deberes es una estrategia de aprendizaje. No deja de ser una tarea escolar, es una estrategia de aprendizaje que si está bien conectada, se racionaliza, como hemos dicho y tal, pues es obligatorio. Y luego además yo añadiría que la educación, lo decíamos antes de la actitud, ¿no?, de la sociedad, la educación es la mejor herramienta para evitar las desigualdades. La prueba está que tenemos Finlandia o tenemos Bélgica o tal, en sociedades, ¿verdad?, más adelantadas, hay menos desigualdades que en otros países donde se utiliza pues esta cuestión. Muy bien, pues llegamos al final del programa, emplazados, porque tenemos que hacer otro que por lo menos prolongue este. Así que muchas gracias por haber estado Gracias a ti. en Gracias huella a ti, de Andrés. nuestro tiempo. Y también a ustedes, porque nos siguen semana tras semana y no nos abandonen. Muchas gracias.